Uy, ahora no puedo mencionarlos a todos, así que hola a todos y a todas las que están. Igual Perdón, creo me que estaban faltan esperando como hacía 40, mucho. profe. Faltan un par, profe. Se acoplan un montón las voces de ustedes, así que les pido que me vayan hablando de a uno, Ah, porque sí, no disculpe. entendí. A Bruno y a Agustina no los entendí. No, le he dicho que faltan como 40, profe, más o menos. Sí, me imaginé, igual los había citado a las 11:30 y me sirve que ya hayan bastantes conectados porque quiero ver si vuelven a tener el mismo problema que tuvieron en la clase anterior, que no podían conectarse, hasta 100 creo que permitía la videollamada. Cuéntenme, ¿van a estar todos con las cámaras apagadas? Pero la verdad que es un re bajón no conocerles las caras. Ana, gracias. Ahí te vi. Por lo menos para verlos una vez. Después la apagamos porque no da el ancho de banda como para que estén todas las cámaras. Santiago, gracias. Agostina, Lourdes. Un gusto verles la cara, chicos. Consulto. ¿Hoy todas las clases las tienen virtuales? Sí, profe. Todas. Bien, entonces debería encontrarme a más de uno en pijama. Están demasiado bien vestidos. Les hago otra pregunta que me súper importa. Ustedes tienen grupo de WhatsApp para comunicarse, ¿cierto? Sí, profe. ¿Mandaron este link al grupo de WhatsApp? Sí. 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 Bien. Bueno, o sea que los que no se conectan no tienen excusa. Gracias, chicas, por tomar mate conmigo. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más hasta que se conecten todos. Mientras tanto, yo voy a ir haciendo pruebas de Profe, formación de perdón. grupos. Va a tomar asistencia porque yo no me conecté desde la compu. Estábamos conectadas desde la cuenta de ella. Mira, no sé qué les habrán dicho los otros profes. Nosotros no tomamos asistencia en general. Nos basamos en el rendimiento que tengan en los parciales, pero sí es cierto que nuestra actitud hacia ustedes en los parciales y en los finales depende de cuántas caras conocidas veamos. Si yo me encuentro con chicos que no han venido nunca a una clase y no han participado en ningún práctico, bueno, obviamente no va a ser la misma actitud que tengamos con chicos que les vemos la cara habitualmente. Por eso les digo, para mí es un bajón no conocerlos personalmente, y me gustaría que en alguna oportunidad nos dieran un aula para poder tener el aula presencial, en la clase presencial, perdón. Chicos, voy a hacer una primera prueba, porque el práctico de hoy lo vamos a hacer trabajando en grupos. Entonces voy a hacer una prueba generando grupos de trabajo en sesiones individuales. ¿Lo han hecho con otras materias? Sí, el año pasado lo hemos hecho. Bien, el año pasado lo han hecho. Bueno, les pido, voy a generar grupos con alumnos aleatorios de acá y les pido por favor que ustedes acepten entrar al grupo. Van a tener 30 segundos dentro de las salas individuales y van a volver a salir, ¿bien? Solamente para probar a ver si puedo usarlo ahora. Ténganme un minuto de paciencia y ya lo... Ahí asigné los grupos, a cada uno le tiene que haber aparecido una... Son clases bastante largas y sé que a ustedes les dan más ganas de irse que de quedarse, así que aprovecho este espacio en el que esperamos el resto para presentarme. Yo soy Fiorella Campoverde Rucó, soy doctora en biología celular y molecular, y soy bióloga molecular. Trabajo en el Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo, en el INVECU, que no sé si lo conocen, está en el Centro Científico y Tecnológico de acá de Mendoza, que es el CONICET de Mendoza. En este instituto yo desarrollo una línea de investigación
en colaboración con un grupo multidisciplinario que está compuesto por bioquímicos, 2 bioquímicos y un médico. Y les comento todo esto porque tengo esperanza de que entre todos ustedes haya por lo menos un puñado de médicos que estén movidos por la curiosidad científica y que quizás en un futuro pasen a formar parte de los equipos de investigación del Centro Científico y Tecnológico de Mendoza. En caso de que en algún momento se les prenda esa chispa de ciencia y quieran pasar a formar parte, bueno, ya saben que tienen mi contacto y pueden a través de mí acceder a las líneas de investigación que les interesen. En el instituto habitualmente brindamos pasantías de investigación para alumnos que están en años avanzados de la carrera. Hacemos tesinas, doctorados. Hay parte de los docentes de la Universidad de Medicina que han hecho su doctorado en CONICET. Entonces creo que tienen varios medios para acceder al mismo si es que están interesados. Bueno, dicho esto, les pido que vayan silenciando los micrófonos. Si tienen alguna pregunta que hacerme o algún comentario, es este el momento. Y si no, vayan silenciando sus micrófonos para poder empezar con la clase. Ninguna pregunta, 3 segundos más y silencian. Profe, con el tema Sí. que había comentado recién usted, ¿qué sería año avanzado? ¿Tipo cuarto o quinto? A ver, las pasantías, el nivel de complejidad de las pasantías va a depender del año en el que estés. Que estés en segundo o tercer año no te limita para participar en proyectos de investigación, pero no vas a poder acceder a una pasantía con el mismo nivel de complejidad que si estuvieras en cuarto o quinto año. Las puertas del instituto, las puertas de mi grupo de trabajo están siempre abiertas para recibir alumnos que quieran empezar a insertarse o empezar a conocer un poco de lo que es la ciencia mendocina, de cómo se desarrollan, de dónde trabajamos, qué tipo de investigaciones hacemos. Pero ya cuando estás en los años superiores podés de alguna forma acceder a una complejidad mayor, quizás ser responsable de algún experimento, quizás llevar adelante algunos trabajos. Quienes están interesados en la ciencia y quienes quieren acceder a becas para hacer su doctorado y para pasar a formar parte del sistema científico tienen que tener en cuenta que la forma en la que desarrollas tu carrera es central y el poder participar en congresos a lo largo de tu carrera, presentar quizás algún trabajo, ser miembro de un grupo de investigación es algo que marca una diferencia con el resto de postulantes. Así que si estás interesado, por más que estés en segundo año, podemos conversar sobre la posibilidad de que visites el laboratorio y vayas viendo si te interesa, no sé, una vez por semana a lo largo de 2 meses, ir a conocer, a ver qué es lo que se hace, desarrollar algo. Bueno, son todas cosas charlables. No sé quién me habló, pero yo ya estoy viendo mi presentación. Franco Granato. Franco, el mismo que me quiso mantener en suspenso la llamada. Sí. Franco, si estás interesado, tenés mi dirección de email de la facultad, me puedes escribir ahí y podemos conversar sobre qué es lo que te interesaría hacer. Buenísimo, muchas gracias. No, no hay por qué. Franco o cualquiera que esté interesado. Profe, una Sí. pregunta. ¿Puede grabar la clase? No sé, lo están preguntando por el grupo. ¿Cómo no? A ver, veamos. Veamos si me habilita para grabar. Sí, ahí empecé a grabar. Vale, gracias, profe. Justo después de mi chivo, así que encajó justo. Esperen que confirme. Listo, está grabando. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven mi presentación? Sí, profe. Profe. Bueno, entonces entremos en la clase de hoy de lleno. Estamos en la unidad 2, que es trabajo y energía. El tema que nos compete desde el área de biología es tamaño, forma, vida y ritmos metabólicos. Esta es una clase que perdón por los ruidos de fondo, me falta nada más el verdulero gritando. Esta es una clase que hemos armado entre Andrés y yo. No es la misma clase que está colgada en la cátedra, así que cuando terminemos voy a colgar esta clase para reemplazar la anterior. Pero quédense tranquilos que lo único que le falta a la clase de la cátedra son los videos de los cuales están los links, así que podrán acceder igualmente. Bueno,
En primer lugar, les quiero contar que tengo muy buena memoria y yo me acuerdo de lo que es estar en segundo año y empezar a escuchar clases de materias en las que lo primero que te preguntas es ¿qué me importa todo esto? Esta es una visión propia de cuando estás en la facultad. Por eso a mí me gusta encarar las clases intentando explicarles el por qué tienen que aprender el tema que yo les voy a brindar. Y bueno, para empezar en esto les voy a plantear parte de un video que está subido en la cátedra para que ustedes entiendan por dónde viene la mano y por qué tienen que intentar entender esto. Comencemos el video lanzando un ratón, un perro y un elefante desde un rascacielos sobre algo blando. Una pila de colchones. Chicos, ¿lo ven Para ustedes? aterrizar el ratón. No se ve, profe. No, profe. Y no da para que usen la imaginación, ¿no? A ver. Comencemos el video lanzando un ratón, un No perro se ve una y un goma, elefante desde ¿cierto? un rascacielos sobre algo. Bueno, entonces, sin video. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que aprender sobre forma, sobre tamaño? Bueno, en el video les habla de un ejemplo acerca de si lanzáramos desde un rascacielos a 3 animales, un ratón, un perro y un elefante. Y los 3 animales aterrizan en una pila de colchones que tenemos abajo. ¿Qué le pasa a cada uno? Bueno, el ratón cae en los colchones, queda medio atontado, inmediatamente después se levanta y se va caminando. El perro cae y se fractura hasta el último hueso de su cuerpo y muere. El elefante cae y directamente se revienta. Se revienta y vuelan pedazos de elefante para todos lados. El planteo principal de este video es por qué los 3 organismos tuvieron efectos distintos y sufrieron exactamente la misma caída con el mismo tipo de amortiguación. Y la respuesta a esto es por el tamaño. Porque el tamaño y la forma son 2 variables que afectan considerablemente todos los procesos biológicos que rigen nuestra vida. Si vamos un poquito más a lo que nosotros podemos vivir, para ninguno de nosotros nos vamos a poner a largar animales desde el piso, desde el techo de un rascacielos. Yo les voy a comentar qué es lo que pasa, por ejemplo, en algo que yo hago en el laboratorio. Les voy a pedir que se visualicen todos como si estuviéramos dentro del aula magna, que estuvieran recibiendo una clase presencial. Y que de golpe un terremoto convirtiera el aula magna en un tipo samba rock. Que comenzara a agitarse durante unos 30 segundos o un minuto, agitarse de forma tal que todos nosotros nos golpeáramos entre nosotros y contra las paredes. Durante un minuto estuviéramos sometidos a esto mismo. Ustedes díganme qué creen que pasaría con cada uno de ustedes. Deshabiliten los micrófonos y porfi respóndanme para saber que están por lo menos enganchados en la clase. Y estaríamos mareados, con náuseas, tal vez lastimados. Bien, a ver, me arriesgo a decir como mínimo lastimados, ¿no? O sea, díganme que no se creen tan poderosos como para poder resistir a un terremoto junto a 120 alumnos en un aula chiquita. Yo de chica me metí varias veces al samba rock. La edad ha hecho que nunca más vuelva a hacer esas estupideces. Y entre que me caía y me golpeaba con las otras personas, la verdad que fue una experiencia que no repetiría nunca en mi vida. Terminaba como mínimo cascoteada, llena de moretones por todos lados y sin poder caminar prácticamente el otro día. No sé si alguno de ustedes ha hecho la misma experiencia adrenalínica que yo, pero bueno, sabremos o entenderemos que vamos a terminar bastante golpeados. Esto nos pasa a nosotros, organismos de nuestro tamaño, con nuestra forma, adentro de un aula cuando hay un terremoto. Ahora, en el laboratorio, ¿qué es lo que hago yo? Yo trabajo con líneas celulares, con cultivos celulares. Esto es células disgregadas, sueltitas, así como nosotros estamos sueltos adentro del aula, que están suspendidas en un medio de cultivo adentro de un tubo, como el que están viendo en la foto. Ese líquido azul es un medio de cultivo que tiene flotando, sueltas, a un montón de células. Cada vez que yo les agrego un estímulo a estas células, que por ejemplo las estimulo con una hormona o algún líquido que pongo adentro de su medio de cultivo, paso a las células por un aparato que se llama Vortex, que es eso que están viendo ahí. ¿Ven mi cursor? Sí, profe. Sí, profe. Bueno,
Esta afiladita que tiene acá el vórtex, que es como un pocillito de goma, gira rápido y hace que todo el líquido que está acá adentro empiece a rotar y a mezclarse. Nosotros habitualmente en el laboratorio decimos vortexear, hemos vortexeado una muestra. Ninguna de las células que está dentro del medio de cultivo sufre absolutamente ningún daño, pese a que están sometidas a un estímulo similar al que yo les estoy mencionando con el terremoto en el aula magna. Y esto es porque las células, por su forma y por su tamaño, son más resistentes a los impactos de lo que somos nosotros como organismos complejos. ¿Bien? Y la diferencia entre una célula y nosotros es el nivel de organización, que es órdenes de magnitud inferior al que tenemos nosotros. Y por ende, los estímulos que sufren impactan generando consecuencias completamente distintas cuando hablamos de un organismo pequeño versus un organismo grande. Lo mismo que cuando caen el ratón y el elefante desde el piso del rascacielos. ¿Hasta acá me van siguiendo más o menos de por qué importa la forma y el tamaño? Sí, profe. Bueno, imagínense si esto lo trasladamos a su profesión, chicos. Si la forma y el tamaño no importaran, no existiría una distinción entre un pediatra y un gerontólogo, porque cada uno de los organismos son diferentes, ¿bien? En lo que respecta a tamaño. Por eso es que en esta clase vamos a abordar todos estos contenidos para que más o menos se vayan con una idea general de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de forma, tamaño, vida y ritmos metabólicos. A lo largo de la clase vamos a ir viendo los niveles de organización de la materia y de los sistemas biológicos, las biomoléculas principales de la vida, como los aminoácidos, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos, las leyes de la escala aplicadas a la biología, es decir, cómo estos órdenes de magnitud que distinguen nuestro tamaño de una célula afectan a la vida, los ritmos metabólicos, o sea, el metabolismo y los catalizadores biológicos, y las membranas celulares y su importancia como estructura compleja dentro de los procesos de la vida. Bien, empecemos con niveles de organización de la materia. Esto, si lo miran a simple vista, ustedes pueden deducir de qué es lo que les estoy hablando. A medida que vamos aumentando el nivel de complejidad, como por ejemplo desde un nivel subatómico formado por las partículas subatómicas que van a pasar a formar posteriormente el núcleo de un átomo, hacia el siguiente nivel de organización de la materia, que es el nivel atómico, estamos hablando de varios órdenes de magnitud de diferencia en la escala que hay de tamaño entre uno y el otro. Otro de los niveles de organización de la materia es el nivel molecular, y sabemos, todos ustedes ya han tenido desde un pre hasta un primer año en el que les han enseñado que la unión de los átomos mediante uniones atómicas genera moléculas. Y las moléculas tienen un orden de magnitud superior que el nivel atómico. Ahora, un nivel de organización superior es aquel que se da cuando las moléculas interactúan sobre sí mismas, formando compuestos más complejos, como por ejemplo el nivel subcelular. En este caso hablamos de nivel subcelular porque le están mostrando una organela. Esto creo que es una mitocondria, si no me falla la vista. Pero en este nivel de organización también están los virus y las bacterias, por ejemplo. Respecto al tamaño, ¿bien? Ahora, en un nivel superior tenemos el nivel celular, en el cual encontramos las células vegetales, animales, y por tamaño es superior al de las bacterias, pero también podrían estar las bacterias en este nivel. Y si nos vamos un poquito más arriba en la organización, caemos en el nivel tisular, los órganos, que conjunto de órganos forma individuos, conjunto de individuos forman poblaciones, conjunto de poblaciones comunidad, y esto ya es, chicos, cuarto año de la secundaria, porque todas las comunidades forman ecosistemas y los diferentes ecosistemas forman la biosfera. Nos fuimos por las ramas. Cuando lo llevamos al ser humano, pasamos del nivel de organización subatómico al atómico, al molecular, ¿bien? Y estos tres niveles lo vamos a ir abordando en el desarrollo de la clase. El nivel celular, que también lo vamos a abordar en el desarrollo de la clase, y los posteriores niveles que los van a ir desarrollando no solo en las siguientes clases, sino a lo largo de toda su carrera. Ahora, en un primer nivel, en el que estamos a nivel atómico, podemos encontrar a todos los átomos
y que forman parte de la naturaleza. Esto estoy segura que ustedes lo conocen, es una tabla periódica, que es una forma ordenada y sistemática de organizar los átomos de la naturaleza, pero entre todos los átomos de la naturaleza se destacan el carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo e hidrógeno como los principales átomos que forman la materia orgánica. El anagrama, no es el anagrama, perdón, una regla mnemotécnica para acordarse de quiénes son estos átomos que forman la materia orgánica es recordar CHOMP. En algunas biomoléculas también está presente el azufre, pero en mucha menor proporción. Entonces, estos átomos, que son los principales que forman la materia orgánica, tienen la capacidad de unirse entre ellos mediante las uniones o enlaces atómicos que les mencionó el profe Andrés en la clase anterior, mediante enlaces covalentes o mediante uniones iónicas. Ahora, de la unión de estos átomos pasamos al siguiente nivel de organización de la materia, que es el de las biomoléculas. Y acá nos vamos a detener un poquito. Quiero que les quede bien plasmado en la memoria que de la unión de los átomos se generan las moléculas y que estas moléculas pueden formar vida. Existen 4 tipos de moléculas básicas: los aminoácidos o las proteínas, los glúcidos, los lípidos y los ácidos nucleicos. ¿Bien? Y en todo organismo viviente, el metabolismo de estas biomoléculas es algo central para su supervivencia. De hecho, las principales funciones de todas las células, las funciones metabólicas de las células, se centran en tanto la generación de estas moléculas como la ruptura de estas moléculas, para ya sea en el primer caso lograr formar constituyentes celulares, o en el segundo caso lograr aprovechar la energía de los enlaces atómicos de estas moléculas para poder usar esa energía para las funciones metabólicas de las células. ¿Bien? Ahora, hablamos de estas biomoléculas y si bien las van a ver en otras materias como química biológica, por ejemplo, nosotros vamos a dar un repaso de todas estas moléculas desde el punto de vista físico y químico. Respecto a las funciones de los aminoácidos y las proteínas. Los aminoácidos forman proteínas y las proteínas pueden ser enzimas. Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas en el metabolismo. Me encanta cuando en una sola oración metemos 4 o 5 palabras que son difíciles y ya con eso los dejamos a todos en jaque con cara de póker diciendo, pará, bancame que entiendo esta oración. ¿Qué les quiero decir? Las enzimas son proteínas, pero son proteínas que a diferencia de otras proteínas tienen la capacidad de llevar adelante procesos biológicos. Esto es que tienen la capacidad de catalizar o actuar como mediadores indispensables de diferentes reacciones químicas que se dan dentro de la célula que pertenecen al metabolismo de la célula. ¿Ahí quedó un poco más clara la oración que está escrita? Sí, profe. Gracias. Bueno, existen otro tipo de proteínas que tienen funciones estructurales o mecánicas. Y también existen proteínas que participan en la comunicación celular, la respuesta inmune, la adhesión celular o el ciclo celular. Si hablamos de las principales enzimas que catalizan reacciones biológicas, vamos a tener un apartado en particular en el cual vamos a mencionarlas. Proteínas con funciones estructurales, bueno, tenemos la actina, la miosina, que son las proteínas que forman el esqueleto de las células musculares que permiten que se genere la contracción. Y proteínas que participan en la comunicación celular, bueno, un ejemplo, por ejemplo, es la prolactina. La prolactina es una hormona que se secreta y participa en la comunicación entre células de diferentes tejidos, que participan en la respuesta inmune, los anticuerpos, que participan en la adhesión celular. Podemos hablar de todas las proteínas de la matriz celular, y las proteínas de la matriz celular no solamente sirven para pegar una célula a la otra, sino que también pueden transmitir señales entre las células. Ahora, si hablamos de lípidos, la función de los lípidos puede ser estructural, básicamente estructural. Los lípidos forman parte de las membranas biológicas. Las membranas biológicas, como la membrana celular, o también en algunos casos se pueden utilizar como recurso energético.
Normalmente se los define como moléculas hidrofóbicas o anfipáticas. Estas dos palabras no quieren decir mucho más que no son amigos del agua. Y esto lo sabemos todos porque sabemos que no se mezclan el agua y el aceite. Los lípidos repelen al agua, ¿bien? Otra de las biomoléculas principales de las células son los carbohidratos. Los carbohidratos o azúcares son moléculas biológicas que son las más abundantes y se puede decir que actúan como moléculas de almacenamiento de energía, como lo son el almidón y el glucógeno, o como componentes estructurales. Por ejemplo, la celulosa de la pared celular de las células vegetales o la quitina de los animales, que la quitina es un carbohidrato nitrogenado que forma el exoesqueleto de ciertos animales. Y por último, los nucleótidos, que los nucleótidos forman cuando se unen polímeros de ADN y de ARN. Estos polímeros de ADN y de ARN son los encargados de almacenar la información genética que rige el funcionamiento de cada una de las células de nuestro cuerpo. Vamos un poco más en detalle. Una de las primeras biomoléculas de las que hablamos fueron las proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Los aminoácidos responden a esta estructura. No se asusten viendo estas diapositivas porque yo no les voy a preguntar los aminoácidos que existen ni nada por el estilo, pero sí necesito que se centren en el tipo de átomos que la componen y las uniones que se dan entre ellos. La estructura central de los aminoácidos es un grupo carboxilo formado por un carbono unido a dos oxígenos, uno de ellos unido al hidrógeno, ¿bien? Tienen diferente cantidad de electrones dispuesta para cada uno de los enlaces, estableciendo la diferencia de la energía entre un enlace y el otro. Está formado también por un grupo amino, constituido por un nitrógeno y dos hidrógenos, y por un carbono central que está hidrogenado, pero que dispone de suficiente energía para unirse a un grupo R. Y el grupo R va variando dependiendo del aminoácido que estemos hablando. Entonces, la estructura central, que es esto que tienen en gris, la estructura central de los aminoácidos es este grupo carboxilo y este grupo amino, y lo que va variando es el resto del aminoácido que le confiere su identidad. Tenemos aminoácidos de lo más simples, como por ejemplo la glicina, en el cual el grupo R es un hidrógeno, entonces tiene el hidrógeno que forma parte de la estructura central y un sustituyente de hidrógeno que lo convierte en glicina, el aminoácido más sencillo. O si vamos aumentando la complejidad del mismo, nos encontramos a la alanina, que como grupo R tiene un grupo metilo, o a la valina, que como grupo R tiene un carbono unido a dos metilos y un hidrógeno. Así vamos aumentando el nivel de complejidad de los grupos R, formando los 20 aminoácidos que forman nuestra célula. Ahora, la unión de estos aminoácidos hace que se genere una proteína. ¿Y cómo se da la unión de estos aminoácidos? Bueno, la unión de estos aminoácidos, esperen que aparezca mi cursor, que decidió desaparecer, acá está. La unión de estos aminoácidos se da por medio de la formación del enlace peptídico. Y el enlace peptídico es un enlace covalente que se genera entre el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del aminoácido que tiene al lado. De la unión covalente entre estos dos se libera, se me trabó mal el cursor, chicos, se libera una molécula de agua, que no sé si la pueden ver un poquito más abajo, y se genera el enlace entre el carbono y el nitrógeno que se llama enlace peptídico. En la clase pasada ustedes habían visto enlaces covalentes. El enlace peptídico se podría decir que es un enlace covalente por la naturaleza de la unión atómica que se da entre el carbono y el nitrógeno, pero tiene características particulares que lo distinguen del enlace covalente, por lo que no se le llama enlace covalente propiamente dicho. Por ejemplo, la distancia entre el carbono, entre el núcleo del carbono y entre el núcleo del carbono y el núcleo del nitrógeno es mucho menor en el enlace peptídico que en un enlace covalente normal. ¿Bien?
¿Y qué pasa si nosotros hacemos sucesivamente esto? Unir un aminoácido al lado del otro por medio de enlace peptídico. Bueno, se forma un polipéptido, que es esto que ven acá arriba. Acá lo que tienen es una estructura esquematizada que en un principio les muestra el carbono y el nitrógeno, ¿bien? Y después ya simplemente les muestra las esferas o los palitos, para hacer simplemente como un ejemplo. La unión sucesiva de varios aminoácidos da origen a un polipéptido. Y si habláramos de escalas de complejidad o de niveles de organización, este sería el segundo paso en el nivel de organización de los aminoácidos, porque de varios aminoácidos surge esta cadena polipeptídica, pero pueden tener niveles de organizaciones superiores. ¿Por qué? Porque esta cadena de aminoácidos puede plegarse sobre sí misma, recurriendo a uniones entre los grupos R de cada uno de los aminoácidos. Entonces, dependiendo de la secuencia de aminoácidos que nosotros tengamos, puede haber un plegamiento sobre sí mismo estableciendo uniones que dan origen a diferentes estructuras. Por ejemplo, se puede generar una hélice alfa en la cual la cadena polipeptídica está enroscada en forma de hélice sobre sí misma, o si la naturaleza de sus aminoácidos es diferente, se puede dar una lámina beta, en la cual la cadena de polipeptídica está plegada como cuando nosotros agarramos una hoja, bueno, de chiquitos lo hacíamos, que agarrábamos una hoja y la plegábamos construyendo tipo un abanico. Y este es un nivel de organización mayor al que tenemos en el polipéptido. Pero como la naturaleza le gusta complejizar las cosas para lograr superarse día a día, también dentro de una cadena polipeptídica se pueden dar que se formen en una región hélices alfa y en la siguiente región láminas beta, y que el plegamiento de estas sobre sí mismas y la adquisición de una estructura las lleve a formar esta estructura terciaria en la cual una cadena polipeptídica con sus respectivos plegamientos forme un complejo aún superior. A esto se le conoce estructura terciaria de las proteínas. Ahora, como si no tuviéramos suficiente con este nivel de complejidad y no estuviéramos ya metidos en un brete, como en la naturaleza se siguen dando uniones químicas y uniones moleculares, uniones de Van der Waals entre moléculas, si este tipo de cadenas se une a otras cadenas polipeptídicas, se puede formar una estructura cuaternaria. Y en la estructura cuaternaria estamos hablando de 2 o más polipéptidos que se ensamblan para formar moléculas proteicas grandes y complejas, ¿bien? Que se pueden llamar tetrámeros, por ejemplo, si estuviéramos hablando de este tipo de proteína. La hemoglobina es una proteína cuaternaria que está formada por la unión de varias cadenas polipeptídicas, quienes adentro tienen complejizado un grupo hemo. Sabemos que el grupo hemo es una porfirina que tiene asociado al hierro y que es responsable del transporte de oxígeno en los tejidos. Entonces, la hemoglobina de por sí es una proteína tetramérica globular que está formada por cadenas alfa y beta. Y esta molécula constituye el 98% de los glóbulos rojos. Cada glóbulo rojo está constituido en su 98% por la hemoglobina. ¿Bien? Entonces, ¿qué importancia tiene para nosotros saber acerca de uniones atómicas, interacciones entre moléculas y formas de organización desde el punto de vista médico? Bueno, cuando se da una pequeña mutación que hace que en la cadena beta de uno de los tetrámeros de la hemoglobina, un aminoácido que es la glutamina pase a ser valina, las interacciones energéticas entre cada uno de los aminoácidos cambian tan rotundamente que se genera una fuerza de dispersión atraída por la valina que hace que un grupo no polar de la cadena alfa se una a la molécula de hemoglobina adyacente. Esto hace que se formen conglomerados moleculares que precipitan y genera el taponamiento de vasos sanguíneos pequeños, en esta enfermedad que se llama la anemia falciforme.
Esto es para que vean hasta qué punto es importante tener en cuenta que los niveles de organización son algo que está íntimamente ligado con algo grande, macroscópicamente llamado anemia falciforme. Ahora, pasemos un poco a los lípidos. Yo no entro en detalle en ninguna de estas moléculas respecto a estructura y demás, porque todo lo van a ver en otras materias. Lo que yo necesito es que ustedes tengan la visión física y química de cada una de estas biomoléculas, ¿bien? Ahora, si hablamos de lípidos, los lípidos son biomoléculas orgánicas que están formadas básicamente por carbono e hidrógeno. En menor proporción contienen oxígeno y en algunos casos contienen fósforo, nitrógeno y azufre, pero no son los componentes centrales de estos átomos, ¿bien? Como les había dicho al principio, son insolubles en agua, por ende solamente se pueden solubilizar en disolventes orgánicos. Desde el punto de vista biológico, tienen funciones de reserva estructurales como catalizadores o como transportadores. Los lípidos de por sí, los lípidos existentes en nuestro organismo, se pueden clasificar en lípidos simples como las grasas, complejos, aquellos que se unen a otro tipo de biomoléculas como los fosfolípidos, los glucolípidos, o los lípidos que son precursores o derivados, por ejemplo, algunas de las hormonas, esteroides, el glicerol o los ácidos grasos. Lo más importante que necesito que sepan respecto a la estructura de los lípidos es, de nuevo, que está formado por uniones atómicas que se dan entre carbonos, uniones covalentes entre carbonos, y carbonos e hidrógenos, con la participación en menor medida, con un rol secundario, por así decir, de los oxígenos unidos mediante enlace carboxílico al final de la molécula de los lípidos. Otras de las biomoléculas importantes para la vida son los carbohidratos. Y cuando hablamos de carbohidratos estamos hablando de azúcares o moléculas que están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Acá abajo tienen 2 o 3 formas de representación de los carbohidratos, dependiendo de cuál es la que les guste más o cuál uso le van a dar. Pero bueno, centralmente sus funciones son aportar energía de manera inmediata, que esto es dado a través de la glucosa. Pueden funcionar también como reserva energética del organismo. Bien, reserva energética del organismo, ya que el organismo almacena la energía consumida mediante los alimentos en forma de glucógeno, bien, o en el caso de los vegetales en forma de almidón. Pero no solo eso, sino que también son una unidad estructural en ciertos tipos celulares, como las células vegetales, las paredes de los polisacáridos, paredes polisacáridas de las bacterias o el exoesqueleto de algunos artrópodos. Y centrémonos un poquito en esto cuando estemos viendo un poco de bioquímica, porque el polisacárido de las bacterias les confiere una patogenicidad especial cuando estamos hablando de infecciones bacterianas. La glucosa y el glucógeno son las formas biológicas primarias de consumo de energía y de almacenamiento de la misma, ¿bien? Y de hecho, los carbohidratos son biomoléculas que más energía aportan a los seres vivos. Cuando hablamos de metabolismo de la glucosa, nos damos cuenta que es la principal ruta metabólica a la cual acuden los seres vivos para obtener energía. Se los clasifica también, al igual que los lípidos son clasificados en función de tamaño y complejidad, los hidratos de carbono también, se los puede clasificar como monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. Esto es súper transparente y se desprende del nombre que los monosacáridos están formados por una única molécula de hidrato de carbono, los disacáridos por 2 y los polisacáridos por cadenas con uniones más complejas. Ahora bien, pasemos a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son también una de las 4 biomoléculas más importantes de nuestro organismo y están formados, les pido que miren para acá abajo, por una azúcar que se llama desoxirribosa, es una pentosa, un azúcar formada por 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y un quinto carbono que no forma parte de este anillo, y es este quinto carbono el cual se une a un grupo fosfato. Entonces, la estructura química
central del nucleótido depende de esta pentosa que está unida al grupo fosfato. En el carbono 1, esta pentosa se une a una base nitrogenada. Y las bases nitrogenadas pueden ser purinas, como la citosina y la timina, perdón, pirimidinas, como la citosina y la timina, o purinas, como la adenina y la guanina. Molecularmente se dan cuenta que son mucho más complejas las purinas que las pirimidinas. Y la unión a cada una de estas da origen a uno de los 4 nucleótidos que forman al ADN. Existe un quinto nucleótido que es el uracilo, ¿bien? En el cual la naturaleza es la misma, ¿bien? Pero forma parte del ARN. Ahora, en un nivel de complejidad un poco mayor, cada uno de estos nucleótidos se une a otro nucleótido mediante unión fosfato, con el grupo fosfato que estaba en el carbono 5, y pueden inclusive unirse a otro nucleótido por uniones puente hidrógenos que se dan entre sus bases nitrogenadas. La unión se da siempre entre una purina y una pirimidina, y dependiendo de cuál de las dos interactúe, la cantidad de enlaces puente hidrógeno que se generen entre las mismas. Por ejemplo, entre la adenina y la timina se genera una unión en la cual hay solo 2 enlaces puente hidrógeno, y entre la guanina y la citosina se genera una unión en la cual hay 3 enlaces puente hidrógeno. Como les mencioné, este tipo de uniones puede formar estructuras más complejas como la hebra de ADN. La doble hebra de ADN se forma por la unión de las 2 bases nitrogenadas mediante puente hidrógeno, o la molécula de ARN. En la diferencia fundamental está en que en la molécula de ARN, en lugar de haber timina, hay uracilo. Y esto lo tienen que estar viendo en genética, si no me equivoco, que es la estructura básica del ADN y el ARN. Bueno, como han visto hasta el momento, dependiendo del tamaño del compuesto del que hablemos, el nivel de complejidad que se da en el mismo. Y esto podría decirse que va escalando en órdenes de magnitudes que son tremendas. Por eso es que ahora caemos un poco en lo que son las leyes de la escala. Cuando nosotros hablamos de escala, no sé si a todos les pasa lo mismo que a mí, pero yo por lo menos empiezo a pensar en, bueno, los modelos a escala. Tenemos un auto que es súper bonito y el modelo a escala tiene que respetar al pie de la letra las proporciones de este auto para que sea realmente un modelo a escala. Bueno, las leyes de la escala es algo similar a este concepto, porque las leyes de la escala nos permiten a nosotros en la biología estudiar cómo dependen entre sí las propiedades como la masa, el volumen y la longitud, y las funciones de un organismo como el metabolismo. ¿Bien? En la naturaleza hay, como vimos desde el principio en los diferentes niveles de organización de la materia, hay una gran variedad de formas y de tamaños. De hecho, si nosotros comparamos el mayor ser vivo que existe, viviente, ¿bien? En este momento, como la ballena azul, con el menor ser vivo, que es el micoplasma, hay 21 órdenes de magnitud en la diferencia de tamaño. Esto quiere decir algo así como que sería un 1 por 10 a la 21 la diferencia en el tamaño de uno con el otro, ¿bien? Y el tamaño, como vimos al principio de esta presentación, está íntimamente relacionado con la función de los seres vivos. Se podría decir muy a grandes rasgos que a mayor tamaño, mayor complejidad. El tema es que también está relacionado con la forma. Entonces acá nos detenemos para ver que no existe una ley general para establecer las leyes de la escala en la biología. No podemos decir que a mayor tamaño, mayor complejidad, y punto. Sino que para poder comparar fenómenos físicos que se dan en organismos de diferente tamaño, tenemos que siempre establecer una hipótesis biológica. Y yo les voy a poner un ejemplo de esto. Si yo, por ejemplo, les preguntara, ¿por qué cuando una célula crece, cuando alcanza cierto tamaño, se divide en 2 células hijas en lugar de seguir creciendo hasta hacerse del tamaño de un perro?
Bueno, para responder esto nosotros podríamos establecer una hipótesis biológica basada en únicamente dos variables que son el consumo de oxígeno y el tamaño celular. Sabemos que el consumo de oxígeno es vital para una célula, ¿bien? Entonces, si nosotros estableciéramos una hipótesis basada en estas dos únicas variables, podríamos definir un factor de viabilidad entre ambas variables. Un factor de viabilidad que resulta del cociente entre la cantidad máxima de oxígeno que puede absorber la célula y la cantidad de oxígeno que necesita para sobrevivir en función de su tamaño. Si tuviéramos presente que la cantidad máxima de oxígeno que puede absorber una célula depende de la superficie y de su membrana, también tendríamos que decir que la membrana depende del área de la célula y que el área de la célula aumenta de manera proporcional con el volumen celular. De esta forma se desprende que a mayor volumen que tenga la célula, va a tener una demanda de oxígeno mucho mayor para poder sobrevivir. Entonces, en función de la hipótesis que planteamos y del cociente que nosotros aplicaríamos de consumo de oxígeno versus tamaño celular, nosotros podríamos fácilmente decir que una célula vieja, grande, necesita una proporción mucho mayor de oxígeno para sobrevivir que una célula joven. Entonces es lógico pensar que a medida que la célula crece y va censando la necesidad de oxígeno, empieza también a programarse para detener el crecimiento y dividirse, porque no va a poder lograr el oxígeno suficiente. Entonces, en este caso se cumpliría nuestra hipótesis biológica en la cual hay una escala proporcional entre el consumo de oxígeno, el tamaño celular y por ende la división. Pero en este ejemplo estamos dejando de lado todas las otras variables de las cuales depende el crecimiento y la división de una célula. Otras variables como por ejemplo el contacto celular, la necesidad de nutrientes. Entonces, si bien nuestra hipótesis biológica se está cumpliendo, también está demostrando que la complejidad de la aplicación de las leyes biológicas a los procesos biológicos, de las leyes de la escala a los procesos biológicos, es tremenda. Aunque sí existen muchas relaciones proporcionales en las cuales se cumplen las leyes de la escala. Por ejemplo, si nosotros simplemente intentamos establecer una escala entre la tasa metabólica de un organismo en función de su masa corporal, sin tener en cuenta tamaño y forma, o sea, solamente masa corporal, sí vemos que la proporcionalidad en mayor o menor medida se va cumpliendo, ya que a mayor masa, mayor tasa metabólica, generando un aumento o una proporción que se mantiene constante a lo largo de los organismos. Nosotros, los humanos, tenemos una tasa metabólica mayor que la de un ratón y menor que la de un elefante, pero en proporción nos mantenemos en la misma escala. ¿Bien? Esto sí se cumple, estas leyes de la escala sí se cumplen a rajatabla con diferentes procesos, como por ejemplo la tasa metabólica, en algunos casos también el volumen de los pulmones en relación a la masa corporal, pero son casos puntuales en los cuales se puede aplicar. En la mayoría de los casos es muy difícil aplicarla porque hay múltiples variables que se deberían analizar. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Porque yo siento que sí, la proporcionalidad de la complejidad de la información que les voy brindando va aumentando exponencialmente, así que entendería si en este momento están todos con ganas de desconectarse de la charla. No, profe, se extiende bastante bien. Bien, una que me entendió. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Decime tu nombre, porfi. Profe, ¿se escucha bien? Yo escucho que un alumno dijo... Le iba a preguntar si... Ángela Gómez. Ángela, sí, contame. Sí, soy yo. Profe, ¿usted va a subir este video a la cátedra? Porque ando mal con el internet y se sale la llamada. Sí, la idea es subirlo. La idea es subir el link al drive donde va a quedar guardado este video. Listo, bueno, muchas gracias, profe. No, no hay por qué. ¿Esa es la única consulta? ¿Puedo seguir? Me parece que sí, profe. Bien, genial. Bueno, lo último que les había mencionado era respecto a la proporcionalidad que existe entre la tasa metabólica de un organismo y su tamaño.
Y en este caso la ley de la escala se cumple porque lógicamente a mayor tamaño y mayor complejidad la tasa metabólica tiene que ir aumentando. ¿Y por qué tiene que ir aumentando? Porque el metabolismo de una célula es aquello que la mantiene viva. Pero bueno, ¿qué es el metabolismo de una célula? El metabolismo se puede definir como el conjunto de reacciones bioquímicas y de procesos físico-químicos que ocurren en la célula y en el organismo en cuestión. El metabolismo de por sí es la base de la vida a escala molecular. Si nosotros consideramos que un ser humano para vivir necesita consumir alimentos, agua y defecarlos, bueno, traslademos esto modelo escala hacia una célula. La célula necesita consumir alimentos, agua y defecarlos. Nada más que a nivel celular se llama metabolismo, ¿bien? Y esto lo hace para diversas razones. Desde el punto de vista celular, para poder sostenerse, crecer y dividirse. A nivel organismo, a modelo escala, se puede decir que es para crecer, reproducirse y mantener estructuras y responder a estímulos. ¿Bien? Estamos yendo y viniendo en dos niveles de la escala, que es nivel organismo y nivel celular. El metabolismo de por sí se divide en dos procesos, que son el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo o las reacciones catabólicas liberan energía. Si les sirve, imagínense que el catabolismo es como la tijera que va cortando las moléculas y a medida que las va cortando, toda la energía de esos enlaces los va liberando para poder ser utilizada para otros procesos. Ahora, el anabolismo utiliza esta energía para poder generar nuevos enlaces químicos y así construir componentes nuevos, como las proteínas y los ácidos nucleicos, el componente que necesita en ese momento la célula. ¿Bien? Entonces, el metabolismo es un conjunto de reacciones sincronizadas en las que, por un lado, se puede ir liberando energía proveniente de ciertas fuentes energéticas para que, por otro lado, esa energía pueda ser aprovechada para generar enlaces nuevos y construir moléculas nuevas. ¿Bien? El metabolismo humano es sumamente complejo. De hecho, con esta diapositiva intentábamos expresarles eso, el nivel de complejidad del metabolismo humano. Cada uno de estos procesos metabólicos ustedes los van a abordar en detalle en otras materias. Pero lo que nosotros necesitamos que ustedes sepan es que cada uno de estos procesos metabólicos se lleva a cabo con la ayuda de estas enzimas. Habíamos hablado de las enzimas un poquito más temprano en esta presentación. Habíamos dicho que las enzimas son proteínas, ¿cierto? Que los aminoácidos se unen, forman polipéptidos, los polipéptidos se unen entre sí y forman estructuras secundarias, terciarias, inclusive cuaternarias. En algunos casos estas estructuras pueden dar origen a anticuerpos, a hormonas, en otros casos pueden dar origen a enzimas. ¿Y qué son las enzimas? Catalizadores biológicos de naturaleza proteica. De nuevo, una oración que tiene por lo menos dos palabras que cuesta un poco todavía interpretarlas de manera inmediata. Catalizadores, ¿qué quiere decir? Quiere decir que son moléculas que tienen la capacidad de llevar a cabo una reacción química. ¿Bien? Entonces, las enzimas son proteínas que tienen la capacidad de llevar a cabo reacciones químicas dentro de la célula. ¿Cómo realizan esto? Bueno, ustedes saben por química general o por introducción a la química que todas las reacciones químicas requieren o liberan energía. Esta energía que requieran se le puede llamar energía de activación, la energía necesaria para que una reacción se lleve a cabo. De manera natural y espontánea, la energía de activación de un proceso químico es una energía que depende íntegramente de la entropía, de la energía libre de Gibbs, y que puede ser alta. Las enzimas lo que hacen es disminuir esta energía de activación. Es decir, hacen que la energía necesaria para que se lleve adelante una reacción química sea menor. ¿Bien? Por ende, aceleran una reacción biológica específica. Y tienen la particularidad de que se pueden reutilizar. ¿Por qué? Porque ellas no sufren una transformación química mientras están realizando este proceso y no interfieren con el producto final. Este es un gráfico en el cual se puede ver esto de lo que les acabo de hablar. La energía libre
según el curso de la reacción. En azul tenemos un proceso biológico en el cual hay generación de enlaces o ruptura de enlaces de un componente que en azul se lleva adelante sin la participación de una enzima. Sin la participación de una enzima, la energía necesaria para que esto se produzca espontáneamente es bastante alta. En cambio, con la participación de una enzima, la energía necesaria es bastante menor. Una vez que se alcanza el punto máximo de la energía, la reacción progresa generándose exactamente el mismo producto final con la misma energía libre de Gibbs generada en el punto final, que no se ve modificada en órdenes de magnitud por la aparición de la enzima. ¿Bien? ¿Cómo se produce esto? Bueno, las enzimas en general tienen estructura terciaria o cuaternaria. Y con esta estructura, con esta unión entre varios polipéptidos o entre varias regiones del mismo polipéptido, se genera un surco o sitio activo. En este sitio activo, las enzimas lo que hacen es recibir a diferentes componentes generando la cercanía suficiente y el ambiente químico necesario para que la reacción se produzca con una menor energía de activación. ¿Y cómo lo logran? Bueno, mediante el uso de coenzimas. En este momento me voy a parar para sacarlos un poco de todo lo que estamos viendo e intentar hacerlo un poco más familiar para nosotros. Yo les voy a pedir que ustedes se imaginen en este momento, así como hace un rato estábamos en el aula magna sufriendo un terremoto, ahora estoy súper catastrófica, chicos, ahora me los voy a llevar a todos de nuevo al aula magna, pero para rendir el examen final. Imagínense que ustedes están todos sentados, cada uno en un banco, separados, sin celular, bueno, todo lo que se necesita para rendir un final, y que yo voy a pasar a entregarles uno a uno las hojas del final, ¿bien? Entonces, yo soy la responsable de entregarles las hojas del final para facilitar la resolución del mismo, pero tengo la particularidad de que yo no puedo sostener las hojas. Yo puedo ocuparme de dárselas a ustedes, pero no puedo sostener arriba mío todas las hojas del final. Entonces, en lugar de tenerlas arriba, agarro un banquito con ruedas. ¿Vieron esas mesitas en las que apoyamos las computadoras o los proyectores? Bueno, arriba de una de esas pongo todas las finales y la voy arrastrando al lado mío, llego al lado de ustedes, tomo una de estas hojas del final y se las entrego a ustedes y sigo caminando. ¿Bien? Entonces yo facilité su acceso al examen sin modificarme yo, porque yo en ningún momento tuve en mi poder durante un periodo largo de tiempo el examen final y pude hacer esta acción de manera repetitiva. Imagínense que yo soy la enzima, que ustedes son el producto biológico que va a sufrir la reacción química, y que mi banquito con ruedas es la coenzima. Entonces, las coenzimas son estas cuestiones químicas accesorias que participan como intermediarios metabólicos, ¿bien? Y lo hacen para trasladar grupos químicos o exámenes finales entre diferentes reacciones, ¿bien? Entonces, en el caso de que yo esté repartiendo exámenes finales, lógicamente me puede servir un banquito con rueditas, pero en el caso de que yo esté repartiendo botellitas de agua para ustedes, necesitaría acudir a otro tipo de cofactor. El banquito ya no me serviría porque no puedo apilar todas las botellas de agua, entonces quizás llevaría un changuito de supermercado en el cual llevaría todas las botellitas de agua. Y pasa lo mismo a nivel enzimático. Dependiendo del tipo de reacción que se vaya a generar, el tipo de cofactor que se utiliza. Los cofactores son continuamente modificados, porque se les pone adentro un montón de botellas de agua y se les saca las botellas de agua, ¿bien? Esto hace que de alguna forma requieran reacciones adicionales para poder seguir utilizándose, requieren en algún momento ser vaciados para poder cargarlas con una nueva tanda de botellas de agua para entregarlas en la siguiente aula, ¿bien? Y este es el concepto que quiero que les quede en la mente. Dependiendo del tipo de reacción, el tipo de cofactor y el tipo de enzima que va a participar, ¿bien? Y si bien las enzimas no sufren modificación, las coenzimas sí lo sufren. A nivel biológico existen 4 tipos de coenzimas, que son las más importantes. Una de ellas es el adenosín trifosfato o ATP.
y esta la ponemos primero porque me gusta generar un choque. En algún momento ustedes van a ver el ATP como moneda energética, ¿bien? Pero no solo la tienen que ver como una moneda energética, sino también como una coenzima. Otro tipo de coenzimas son las vitaminas. Algunos tipos de vitaminas, actúan como coenzimas para diferentes tipos de reacciones biológicas. Y otros dos tipos de coenzimas son el NAD y el FAD, que son nucleótidos, dinucleótidos, que tienen ciertas modificaciones. ¿Cómo trabajan? En lugar de estar pensando en que somos alumnos a punto de rendir un final, ahora sí volvamos a nivel celular. Los cofactores en una reacción química se podría decir que trabajan recibiendo o donando los electrones necesarios para que se genere o se disocie el enlace químico que se va a dar en un compuesto mediante la participación de una enzima. Por ejemplo, si nosotros tenemos un compuesto A, que tiene que ser oxidado, nuestra coenzima puede ser el compuesto B, que es oxidado, es reducido recibiendo los electrones del compuesto A en un proceso que se da dentro de una enzima. De esta forma, el compuesto E, que es la coenzima, quedaría cargando los electrones que necesitaban ser liberados del compuesto A, ¿bien? Y reducido, es decir, con una modificación química. Este tipo de procesos se da muchísimo en la célula, pero para que se dé dentro de la célula tiene que haber un entorno propicio generado no solo por la enzima, sino por toda la biología celular. Y en la generación de este entorno participan las membranas celulares. Las membranas celulares son complejos formados por fosfolípidos, por proteínas y por oligosacáridos que sirven tanto para delimitar a una célula y separarla de su entorno, como para delimitar cada una de las organelas que forman la célula o inclusive hasta el núcleo. Tienen la particularidad de tener permeabilidad selectiva a cada tipo de compuesto celular y de hecho permiten el pasaje de compuestos a través de ella para favorecer el entorno, ya sea químico como biológico, en el cual se tiene que llevar adelante cada una de las reacciones enzimáticas. El transporte que se da en la membrana lipídica, esta es una membrana, está formada por una bicapa fosfolipídica, ¿bien? Y el transporte que se da en esta membrana puede ser de dos tipos. Puede ser transporte pasivo, en el cual se divide entre la difusión simple y facilitada, y en el que el transporte de moléculas se da acorde al gradiente de concentración. Pasan de un lugar donde hay mayor concentración a un lugar donde hay menor concentración. Se le llama difusión simple cuando simplemente atraviesan la membrana plasmática, sin ayuda de nada. Y difusión facilitada cuando atraviesan por medio de proteínas o poros presentes en la membrana plasmática. En ninguno de los dos casos este transporte se da con el aporte de energía, porque simplemente lo hacen fluyendo de donde hay mayor concentración a menor concentración. La difusión simple, por ejemplo, se da en algunas hormonas que tienen naturaleza lipofílica, que tienen la capacidad de atravesar la membrana plasmática porque son de naturaleza lipídica, ¿bien? Pero también se puede dar el transporte activo. Y el transporte activo de moléculas a través de la membrana se da cuando este es en contra del gradiente de concentración. Y para poder llevarlo a cabo se necesita sí o sí de energía. Entonces, en este punto estamos mezclando biomoléculas con los átomos que las componen, con el metabolismo de la célula y hemos caído en la energía. ¿Cómo se genera o de dónde viene la energía que usa la célula para todos los procesos biológicos? Bueno, básicamente la energía viene de la lisis de los enlaces que forman a los hidratos de carbono, en un proceso que se llama glucólisis. La glucólisis, el ciclo de Krebs y la respiración celular, ustedes lo van a ver mucho más en detalle en química biológica,
En esta materia, lo más importante que ustedes tienen que saber es que la energía proviene de la disociación de los enlaces químicos, ¿bien? Pero yo me encontré con videos que les pueden servir mucho, tanto para esta materia como para las otras, y por eso los incluí en esta presentación en la cátedra. Ahora lo que tengo miedo es que no los vean. Sí los ven. Bueno, acá va un video de la glucólisis. No me maten, chicos, a mí me recoparon, pero bueno, soy vieja, así que a ustedes les pueden parecer un bardo. Rap medicina. Rap para la facultad. Glucólisis. El R4. Se te complica aprenderte esta cosa, principal ruta para el metabolismo, la glucosa. Ya sé que estoy con expertos y no novatos y que el producto terminal de esta vía es el piruvato. Glucólisis en toda la célula transcurre en el citosolte. El caso ocurre, pero ya no te rompa el coco ni pierdas el foco. Un poco de rap medicina para que no te vuelvan loco. La glucosa a la célula hace su entrada por fosforilación, ha sido modificada. ¿Y cómo será llamada? Será glucosa 6-fosfato, en este paso así será nombrada. ¿Y cuál es la enzima utilizada? Bueno, va a depender de la célula visitada. Tenemos la glucoquinasa y la exoquinasa en esto, y esta última para todas las células, excepto células betas del páncreas y los hepatocitos, que en este caso a la glucoquinasa necesito. Y en esta reacción, como escucha usted, se consume un ATP y genera ADP, y la glucosa 6-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato, y la enzima, la que hizo esto, se llama isomerasa, te lo manifiesto. Esa fructosa 6-fosfato ya verás que en fructosa 1,6-fosfato se convertirá, y la fosfoglucoquinasa uno hará que por fosforilación esto a cabo se llevará, y esto consume otro ATP, genera otro ADP, y para el examen hago un RAP, y la fructosa 1,6-fosfato se divide en dos, ¿sí? En dos triosafosfato, uno el gliceraldehído 3-fosfato y dos el dihidroxiacetona-fosfato, reacción que por la aldolasa es catalizada. Glucólisis, lesión cantada jamás olvidada. La dihidroxiacetona viene para continuar en la cadena, hacer lo que le conviene. En gliceraldehído 3-fosfato se transforma, se isomeriza para seguir de esta forma. En gliceraldehído 3-fosfato y ya tenemos dos. En gliceraldehído 3-fosfato tenemos dos. Gliceraldehído 3-fosfato ahora tenemos dos. Gliceraldehído 3-fosfato ya son dos. Por ende, a partir de aquí, ya aclaro mi gente, son dos iguales reacciones simultáneamente. Los gliceraldehído 3-fosfatos se oxidaron y NADH generaron gliceralto 1,3-fosfato pasaron, y que por la enzima que utilizaron gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Óyelo en el bus, apréndetelo en la casa. El gliceralto 1,3-fosfato ahora es glicerato 3-fosfato, y la enzima es una quinasa. Entra un ADP y el primer ATP se saca. La fosfoglicerato quinasa lo provocó cuando el glicerato 3-fosfato se colocó. Por la enzima mutasa que tocó y sacó el glicerato 2-fosfato que se destacó. Glicerato 2-fosfato se deshidrata, intervención grata por la enzima enolasa. ¿Qué pasa? Este elemento sale de inmediato y se conoce como fosfoenolpiruvato. En este último hay una enzima clave, la piruvato quinasa tiene la llave, y algo en el transcurso que me percaté. Toda enzima quinasa me produce un ATP, y hace su entrada el anhelado candidato a este producto terminal que es el piruvato. ¿Y cuál es la ganancia neta según el relato? 2 ATPs, 2 NADH y 2 piruvatos. Nota, para que lo pongas en la esquina de la mascota bacán. Se te va a olvidar si no lo anotas. Si el piruvato se oxida, adivina que entra la mitocondria y luego para el ciclo de Krebs. Cambia anaeróbicamente un proceso táctico, fermenta el piruvato y lo convierte en ácido láctico. Ya no te compliques, pues te traje la solución. Página para la izquierda, complementado con la canción Rap Medicina. Chicos, soy re nerd, a mí me encantó este rap. No, ustedes no tienen que en este momento para esta materia aprenderse todos los pasos de la glucólisis, pero me interesa un montón que hayan visto que en cada uno de los pasos de la glucólisis participan enzimas y cofactores. Algunos de esos cofactores son el NAD, el FAD o el ATP, que los habíamos mencionado un par de diapositivas antes, que a lo largo de toda la glucólisis que se da dentro del citoplasma,
se van dando reacciones químicas para que la molécula de glucosa se vaya de alguna forma degradando y formando intermediarios metabólicos que puedan pasar al siguiente paso del metabolismo que tiene la célula para conseguir energía, que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se da adentro de la mitocondria. La mitocondria es una organela que está dentro de la célula, que está formada también por una bicapa fosfolipídica y que se considera que cumple un papel central en el flujo energético de la célula. Es decir, si hablamos de reacciones químicas en la célula, la mitocondria ya tendría hecho un doctorado, ¿bien? Porque su función es transferir o transformar la energía química que está almacenada en las uniones covalentes de algunas moléculas, como la glucosa o los ácidos grasos, a energía química almacenada en las uniones covalentes que se dan entre los fosfatos del ATP. El ATP es un nucleótido que en lugar de tener un único fosfato unido, en el carbono 5 tiene 3 fosfatos unidos. Y las uniones que hay entre cada uno de estos fosfatos son uniones muy ricas en energía. Por eso se considera que el ATP, como cofactor que participa recibiendo los electrones y almacenándolos en energía, es la principal moneda energética de la célula. Y es aquello que usa la célula para guardar la energía necesaria para producir todo el resto de reacciones celulares. La mitocondria está compuesta por una membrana externa y una membrana interna, ¿bien? La membrana externa es una bicapa lipídica permeable a iones, metabolitos y a muchos polipéptidos. Esto es debido a que tiene proteínas que forman poros. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del pasaje de las moléculas a través de las membranas, habíamos dicho que la difusión facilitada requería de poros? Bueno, estos poros pueden ser proteínas que se llaman porinas, que forman poros para que las moléculas que no son liposolubles pasen a través de la membrana. La membrana externa realiza pocas funciones enzimáticas, ¿bien? O de transporte, pero sí contiene entre un 60 y un 70% de proteínas. Ahora, la membrana interna de la mitocondria contiene muchas más proteínas, carece de poros, ¿bien? Es decir, no se puede llevar a cabo tanta difusión facilitada como en la membrana externa, y es súper selectiva, porque contiene complejos enzimáticos y sistemas de transporte transmembrana que están íntimamente implicados en la translocación de moléculas. Y esta membrana en particular forma invaginaciones o pliegues llamados crestas mitocondriales. Tiene un 80% de proteínas que son exclusivas para este orgánulo de la célula, ¿bien? Y dentro de la mitocondria se da lo que se llama ciclo de Krebs, que el ciclo de Krebs es el paso siguiente de la glucólisis en lo que respecta a obtención de energía. De nuevo, en el ciclo de Krebs nosotros no vamos a preguntarles cuáles son los procesos puntuales enzimáticos que se dan, pero me recontracopó el tema del RAP, así que les incluí un video para que sepan principalmente dónde se da el ciclo de Krebs, cuáles son los pasos que tiene enzimáticos, por si les sirve para otras materias. Ciclo de Krebs. Rap para la facultad. Rap medicina. Se condensa el acetilcoácido al acetato. Por la enzima citrato sin tasa se forma el citrato. El citrato se deshidrata, formando el cisaconitato por enzima conitasa y pasa por la misma enzima conitasa. El cisaconitato con H2O se hidrata, que al hidratarse reforma el isocitrato y una oxidación vuelve el oxalosuccinato, pero por la enzima de la oxidación, isocitrato deshidrogenase en esta ocasión. Resalto un hecho en esta acción, los primeros 3 ATPs en esta reacción. El oxalosuccinato se descarboxila, reacción que se produce a través de la misma enzima.
y se convierte en alfa-cetoglutarato. No es complicado, apréndete el ciclo Novat. El alfa-cetoglutarato pasa a succinil-CoA por una descarboxilación oxidativa enzima que en este proceso tiene cabida. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa activa. Y en esta etapa del ciclo de Krebs se produce 3 ATPs otra vez. Y entre el succinil-CoA forma el succinato porque se fosforila a nivel de sustrato. Cuando el succinil-CoA, entonces el succinato pasa por la enzima. Succinil-CoA dioquinasa se libera. Un ATP más en el proceso. Llégale, colega, al ciclo que tú sabes de eso. El succinato pasa al fumarato por oxidación, produciendo 2 ATPs en liberación. La succinato deshidrogenasa con su introducción por la enzima, que aquí tuvo participación. El fumarato pasa al malato cuando se hidrata, realizado el proceso por la enzima fumarasa y el malato se oxida. Y de momento pasa, actúa la malato deshidrogenasa. Entonces el malato vuelve al oxalacetato, liberando 3 ATPs en tan solo un rato. Luego sigue el proceso como inició el principio. Llega el acetil-CoA de nuevo y se repite el ciclo. Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato. Por encima citrato sintasa se forma el citrato. Bien. Ciclo de cuerpo. Metabólicas, la glucólisis y el ciclo de Krebs, se han formado cierta cantidad de ATPs, que son las monedas energéticas de la célula, y otra cierta cantidad de NAD-fosfato y FAT reducido. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Estos cofactores NAD y FAT no se quedan ahí, sino que tienen que ser reciclados. Y si hay algo que sabe hacer la célula es aprovechar cada uno de los procesos biológicos. Y en el proceso de reciclaje del NAD y el FAD, aprovecha toda la energía contenida en los electrones que estos han recibido para generar más moléculas de ATPs. Y esto lo hace a través de la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones se da en la membrana interna de la mitocondria, en la cual hay 4 complejos enzimáticos fijos y 2 transportadores de electrones móviles. Estos complejos se llaman complejo 1 o NAD deshidrogenasa, complejo 2 o succinato deshidrogenasa, complejo 3 o citocromo BC, complejo 4 o citocromo C oxidasa. ¿Bien? Un complejo enzimático, el canal de hidrógeno más la ATP sintasa que cataliza la síntesis de ATP, es el que genera el producto final. ¿Bien? Estas proteínas transportadoras, unidas, no físicamente, pero sí actuando de manera sincronizada en la recepción de electrones, permiten el paso de iones y moléculas. ¿Bien? Entre ellos se destacan los nucleótidos de adenina traslocasa y la fosfato traslocasa. ¿Cómo funcionan estos complejos? Bueno, en la membrana interna de la célula, cada uno de los complejos va a recibir los electrones del NAD que se formó en el ciclo de Krebs y va a favorecer el pasaje de cada uno de ellos hasta lograr que estos electrones, estos protones, pasen finalmente a través de la ATP sintasa y generen el ATP o la molécula energética de la célula. Esta es otra forma de verlo. En la membrana interna de la mitocondria tenemos, esta es una mitocondria, esta es la membrana interna de la mitocondria. Una ampliación de esta nos muestra cómo están acoplados todos estos complejos proteicos, que mediante el paso de electrones favorece la generación de protones y el paso de protones que va a llevar a que finalmente los protones pasen a través de esta bomba de ATP sintetasa y promuevan la formación de ATP a partir de una molécula de ADP. Entonces, el acoplamiento entre la glicólisis que se da en el citoplasma, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones es lo que se hace que por cada molécula de glucosa una célula pueda generar 36 moléculas de ATP. Y el ATP almacena en los 3 fosfatos de su molécula energía suficiente para llevar a cabo todas las funciones químicas que necesita la célula. Y aunque no lo crean, chicos, acá se terminó la clase.
Las clases teóricas. Díganme si tienen alguna duda. No hay dudas, profe. Por ahora no, profe. No entendieron una goma, básicamente. Ese silencio quiere decir que sí, efectivamente no entendieron una goma. Espérenme que salga de la... No, es que ya la mayoría de las cosas ya lo vimos muchas veces, profe, no es que no entendamos. Ay, bueno, me deja muchísimo más tranquila entonces. Como les decía, sí, entiendo que estas cosas ya las hayan visto, pero en lo que nosotros hacemos hincapié es que puedan ser conscientes respecto a los procesos físicos y químicos que se dan en cada uno de estos eventos biológicos, ¿bien? Para ello, para terminar de completar esto, yo primero les quiero dar un descanso de por lo menos los 7 minutos que quedan para que sea la 1. A la 1 les voy a pedir que vuelvan y que todos tengan descargado el trabajo práctico que les dejé colgado en la cátedra, porque a la 1, los que se vuelvan a conectar, vamos a comenzar a trabajar en ese trabajo práctico que les va a servir como orientación para el tipo de preguntas que vamos a hacer en el parcial respecto a esta unidad, ¿sí? Como les dije, nosotros no estamos tomando asistencia, pero sí nos resulta importante verlos y ver el interés, más si este tema ya lo han visto, me parece que sería un golazo que aprovechen como para hacer acto de presencia en el desarrollo del trabajo práctico, ¿sí? Así que bueno, les doy un tiempito, chicos, los espero a la 1 con el trabajo práctico para que empecemos a trabajar en esto, ¿sí? Me desconecto, apago cámara y micrófono y los invito a que vayan al baño, carguen el agua para el mate, coman algo. Nos vemos enseguida. Trabajo. Dentro de cada sala ustedes se van a organizar a ver quién responde cada una de las preguntas, o bueno, como a ustedes les plazca, pero les doy 10 minutos para que trabajen en las preguntas. Después volvemos a la sala principal y voy a ir pidiendo por grupo que vayan respondiendo cada una de las preguntas, ¿sí? Si alguno llegase a tener problemas para ingresar a su sala, me avisa y lo meto yo manualmente. Profe, me parece que falta como la mitad de la gente todavía que se conecte de nuevo. Sí, veo que se han conectado solo 50, pero... Listo, tengo las salas vacías, ¿ya están todos por acá? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, Sí, profe. bueno. Vamos a hacerlo cortito. Voy a ir diciendo grupo a grupo qué pregunta van a responder. Si alguno de los otros grupos tiene dudas respecto a esa pregunta, bueno, es momento de la puesta en común. Si no, si la pregunta está bien respondida, seguimos adelante, ¿sí? ¿El último grupo era el 14 o el 15? ¿Hay alguien del grupo 15? ¿Del grupo 14? ¿Del grupo 13? Profe, perdón, yo no sé en qué grupo estaba, no miré. Claro, o sea, la mesa era 20, por ejemplo, la mesa en la que yo estaba era 20. Bien, para... Yo era 23, profe. Profe, yo era 24. No sé cuántos hay, pero yo era 23. Pero los grupos tenían números, grupo 1, 2, 3 y así pasamos. Díganme que saben a qué grupo pertenecían, por favor. Yo soy profe, están en el grupo 3. Bueno, dale, vamos con Joaquín. Joaquín Nicolás Domínguez, del grupo 3. No puntualmente vos, pero quien haya preparado la pregunta número 1, nos tira la respuesta ya rápida, porque era una pregunta sencilla. Del grupo 3. Sí, yo estaba con él, profe. Bien, ¿y quién de ese grupo quién tenía la pregunta número 1? En realidad somos dos nada más, así que lo hicimos juntos. Me muero, qué grupo triste, chicos. Bueno, el que haya preparado la número 1, que nos cuente. Es lo de Chomp,
carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Bien, ¿y qué es ¿Cuáles eso? son los elementos más abundantes de los organismos vivos? Listo, perfecto. Más claro, imposible. Pasemos a la pregunta número 2. ¿La puede responder alguien del grupo 1? ¿Nadie sabe quién estaba en el grupo 1? Sí, yo estaba en el grupo 1. Bien. Dos chicas más. Bueno, contame de Sí, conmigo. ¿Quién preparó la pregunta 2? ¿Cuántos Son 20 aminoácidos? aminoácidos. Sí. Son 20 aminoácidos y están formados por un grupo ácido, un grupo amino y un radical, que eso depende de cada aminoácido. Bien, un grupo carboxilo. La estructura básica del aminoácido es un grupo carboxilo, que es el carbono unido por doble enlace a un oxígeno y enlace simple a otro oxígeno. Bien. Y el grupo amino que está en el otro extremo. ¿Está claro eso? Bien, vamos al grupo 4. No, perdón, el 2. ¿Alguien del grupo 2 ha hablado? Profe, no sé en qué grupo estaba, pero creo que mis compañeras tampoco. Profe, ¿por qué no vamos respondiendo aleatoriamente voluntarios? Como Si le quieran. parece. Como quieran, pero alguien que me explique aproximadamente con sus palabras la estructura de una proteína. Profe, ¿quiere que le explique yo? Sí, Dale, Juan, ¿sos? Bueno, no sé cómo quieras, mano. Bien, la estructura se dividía en 4 partes, puede ser primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria, siendo la primera una secuencia lineal de aminoácidos. La secundaria se puede dividir tanto en una hélice alfa como en una lámina plegada beta. La terciaria es como una atracción que existe tanto en esas estructuras secundarias, que pueden ser entre las láminas o entre las hélices, formando estructuras fibrosas o globulares. Y por último, la cuaternaria son combinaciones de varias subunidades, como por ejemplo la hemoglobina, que tiene 4 subunidades, en donde se empiezan a combinar las demás estructuras polipeptídicas, ¿sí? Perfecto. Excelente, Juan, muchísimas gracias. No hay ninguna duda respecto a esto, ¿no? No, profe. Perfecto. Entonces, pregunta número 4. ¿Cómo están formados los lípidos y cómo se clasifican? ¿Algún valiente? Si esto ya lo han visto todo, no tiene... Sí, profe. Agustina. Soy Araceli. Ahí está. Seguimos con el grupo que estaban formados por carbono, hidrógeno y oxígeno en menor medida y se clasifican según su función en estructurales de almacenamiento, biocatalizadores y transportadores, y según su estructura se clasifican en simples, complejos y derivados. Perfecto. Bueno, lo que ustedes están respondiendo ahora son básicamente las preguntas múltiple opción que van a ir teniendo a lo largo del parcial, ¿bien? No va a ser tal cual esto, se podrán imaginar, pero es más o menos el hilo. Muchísimas gracias, chicos. Vamos con la 5. Las principales funciones de los carbohidratos. ¿La puedo responder yo, profe? Hablaron como 3 al mismo tiempo. Habla vos. Yo ya hablé un montón, yo no voy a hablar. Yo la digo, no hay problema. Su principal función es energética y a su vez funciona como molécula de almacenamiento de energía. Bien, ¿tienen función estructural? Los lúcidos sí, también. ¿En qué parte los podemos encontrar a los lúcidos? En las membranas de las vegetales, en las paredes celulares, mejor dicho. Bien, y si hablamos en células humanas, por ejemplo, no tenés que responder solo vos, sino cualquiera que te pueda ayudar. Hay una célula del cuerpo humano que tiene lúcidos en su membrana unidos y que le confiere una característica particular. Formando el glucocálix, ¿podrá ser? Sí, bueno, pero vamos un poquito más a... Hemos estado hablando de esta célula. ¿Qué pasa con los lúcidos de los glóbulos rojos? La hemoglobina glucosilada.
Bueno, ¿y con los glúcidos que tienen los glóbulos rojos en sus membranas? Determinar el grupo sanguíneo. Tipo sanguíneo. Luciana, ¿fuiste? Sí. Bien, gracias Luciana. Para todos los que me cancherearon diciéndome que esto lo habían visto el año pasado en química biológica, no están relacionando una materia con la otra. Entonces, súper importante que relacionen. Ahora, si yo les tiro glúcidos de membrana, de toque tiene que saltar lo que dijo Luciana sobre el grupo sanguíneo, ¿bien? Recuerden que cuando nosotros tomamos un parcial estamos preguntando puntualmente cosas de las que hemos hablado, pero cuando nos vamos hacia el final, en el examen final, sí les pedimos que relacionen nuestra materia con todo lo que ustedes ya han adquirido. Entonces tengan la plasticidad como para poder... A mí en la clase, en el práctico, no me jode para nada que me tiren fruta, o sea, que empiecen a tirar bolazo tras bolazo, porque con bolazos vamos construyendo el concepto, pero tengan la plasticidad para ir yendo de una materia a la otra y poder ir armando un concepto en general, ¿bien? Que es básicamente lo que van a hacer como médicos, relacionar todas las materias que tienen a lo largo de la carrera. Bien, pasemos a la siguiente. Parámetros que nos permiten estudiar las leyes de la escala. Y acá quiero ver cuál es el voluntario, porque es genial esta parte. Quiere que propiedades como la masa, el volumen, la longitud, y si es por metabolismo, volumen pulmonar y eso. Bien, esos son los parámetros que nos permite relacionar. ¿Sos Ana la que estaba hablando? Creo que tenemos un retraso entre que llega mi voz y la tuya. Estás muteada, Anita. Es que no me anda, me llega tarde. Y todo cortado. Bueno, de todas formas, lo que dijiste está perfecto. Ahora, ¿alguien me puede aportar a lo que acaba de decir Ana y decirme algo sobre las leyes de la escala? Profe, Va a ¿puede estar ser que relacionado tenemos con las propiedades, el tamaño. que las propiedades O sea, de volumen y longitud? Creo que tengo hablando a Agustina, alguna de las dos, que no me acuerdo cuál era Agustina, si la de la izquierda o la derecha, y a Micaela al mismo tiempo. Ahí, mira, Micaela se muteó y Agustina se muteó. ¡Cobardes! ¡Vamos! Tírenlo de nuevo. Bueno, profe, si los parámetros de las leyes de la escala, teníamos las propiedades, masa, volumen y longitud, y por otra parte las funcionales, como por ejemplo el metabolismo. Claro, las leyes de la escala nos permiten relacionar dos variables, como por ejemplo la masa, con alguna otra variable, como por ejemplo la tasa metabólica, ¿bien? Tengan presente que para la aplicación de las leyes de la escala a la biología lleva un nivel de complejidad elevadísimo y que se pueden desarrollar hipótesis biológicas para poner a prueba la relación entre dos variables, ¿bien? Pero no podemos acotar el funcionamiento de un organismo a esta hipótesis biológica, ¿bien? Porque el funcionamiento del organismo es mucho más complejo. Podemos sí hablar de dos variables macroscópicas y encontrar una buena correlación entre ellas que digan que nuestra hipótesis es válida. Pero no podemos decir que esa hipótesis rige el comportamiento o el funcionamiento de un sistema. En el caso de la biología, las leyes de la escala sirven, pero no podés tomarla como un dogma, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente. ¿Qué es el metabolismo? ¿En qué procesos se divide? Y si pueden explicar cada uno. Vayan construyéndola más de uno. Si no hay valientes, empiezo a llamarlos yo, ¿eh? Yo lo digo. Dale, Mili. Bueno, el metabolismo son como el conjunto de reacciones físico-químicas o biológicas que ocurren dentro de una célula y por lo tanto dentro de un organismo. Y se pueden dividir en lo que es el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo son todas las reacciones que consumen, digamos, energía, y el anabolismo todas las que hacen que
ganes energía. O al revés, no me acuerdo, perdón. Te hago una pregunta, ¿a qué te referís con energía? A la que se libera, digamos. Bueno, ¿y cómo vos me estás diciendo la que se libera? Está bien. ¿Cuál es la forma de energía? El ATP. Puede Esa es ser la... ATP, Bien. Y en el ATP, calor. ojo, Mili, no hace falta que respondas solamente vos, acá es cooperativo. Si alguien más quiere empezar a tirar ideas al respecto, la molécula de ATP está formada por una serie de átomos. Díganme de qué forma esta molécula de ATP almacena la energía. En los enlaces, o sea, en los enlaces. Bien, ¿y los enlaces cómo se forman? En el enlace que une el grupo fosfato con el azúcar pentosa que forma la estructura del nucleótido que conforma el ATP. Bien, el carbono 5 del azúcar del nucleótido se une a un grupo fosfato. El ATP tiene 3 grupos fosfato. Entonces, la unión entre los grupos fosfato es aquella que aporta la energía, que tiene contenida la energía. Esta energía la tiene contenida en los electrones que participan en la unión covalente entre estos átomos. Bien. Este almacenamiento de energía se da espontáneamente en la célula. O sea, la célula, por arte de magia, por una cuestión de que tiene una energía libre de Gibbs hipernegativa, ¿va a generar uniones fosfato en el ATP? No. No, pero no para nada. Mili dice que no, a Franco lo oí decir que no, tímidamente muteado. Pero bueno, por lo menos movieron la cabeza o dijeron algo. Sí, no se da en forma automática. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se genere estos enlaces? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que un grupo de electrones... Perdón, Agostina, estabas hablando. Se vuelve a construir la molécula de ATP, básicamente. Se anabolice. Claro, ¿qué es lo que tiene que pasar para que electrones que están sueltos, en lugar de estar sueltos, pasen a formar parte de un enlace con alto valor energético? Tienen que participar enzimas. Las enzimas tienen que lograr que la energía libre para la formación de esta molécula sea menor. Estas enzimas son enzimas que transfieren grupo fosfato y que están ubicadas en la bomba ATP sintasa. ¿Bien? Cuando tengamos una percepción biológica de algo, no olvidemos el origen químico y físico de la generación de cada una de estas cosas, ¿sí? Eso sería lo central de esta materia. Ustedes ya vieron cadena respiratoria, ustedes ya vieron fosforilación oxidativa, pero si en esta materia no logran comprenderlo desde el punto de vista físico y químico, lo único que están haciendo es repasar las materias anteriores. Entonces, de esta materia ya tienen una re buena base. Agréguenle lo que les estoy aportando respecto a enlaces químicos, respecto al concepto de energía. La energía no es una cuestión etérea que está dando vueltas, la energía es electrones. La energía es aquello que se necesita para que se produzca algo, ¿bien? Me gusta en el trabajo práctico por lo menos vayamos deconstruyendo cómo tenían ya asentado en la cabeza el conocimiento y que lo empiecen a ver desde otra óptica. Bueno, vamos con qué es una enzima y cuál es su función. Y eso la acabo de decir, así que el que se anime a decirlo la tiene fácil. ¿La puedo decir? Sí, obvio. Son catalizadores biológicos de naturaleza proteica que lo que hacen es actuar disminuyendo la energía de activación para acelerar procesos biológicos, van a tener la capacidad de reutilizarse y no van a interferir con el producto final. Bien, igual la respuesta era que no encima soy yo repartiendo finales. Esa era la respuesta correcta en este momento. Es verdad, Sí, es verdad, a ver, estaba el me ejemplo estoy ahí. dando el ejemplo, chicos. Esta va a ser pregunta de parcial. ¿Qué es la profe? Una enzima, a la miércoles. Gracias, Lourdes. Bien, 3 coenzimas, esto es fácil, enumerar. Hemos hablado de las coenzimas, puntualmente en lo que es la respiración celular. La DIFAD y la coenzima Q. Bueno, y el ATP también funciona como coenzima, ¿sí?
¿Cuál sería Unas la vitaminas. función de las coenzimas? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuál sería la función de las coenzimas? Ayudar a la enzima a poder realizar la reacción. Bien, bien, Joaquín. O sea, ¿es el banquito el que está sosteniendo mis parciales o el changuito de supermercado que tiene las botellas de agua? Bien. ¿Y qué es lo que difiere a una coenzima de una enzima en lo que respecta a funciones? ¿No es que la naturaleza es distinta? La También. naturaleza es distinta, sí. ¿Qué Y más? que la enzima no va a sufrir modificaciones en su estructura, en cambio la coenzima sí. Exactamente. La coenzima sufre modificaciones en su estructura y tiene que de alguna forma resetearse, es decir, eliminar esta modificación para poder ser reutilizada, que no es lo que pasa con una enzima. Y por ejemplo, en el caso del NAD y el FAD, esta forma de resetearse es cuando se van hasta la membrana interna de la membrana de la mitocondria y empiezan esos electrones que ellos aceptaron cuando actuaron como coenzimas, empiezan a cederlos a la cadena de transporte. La cadena de transporte no solo actúa recibiéndolos y logrando que se reseteen las coenzimas y que puedan ser funcionales de nuevo, sino que aparte aprovecha la energía de estos electrones para transportar hidrógenos y generar el ATP. ¿Bien? Bueno, para quienes no hayan rendido esta materia todavía al final de química biológica o de bioquímica, por lo menos les sirve de repaso esto. Bien, esquematice los tipos de transporte a través de la membrana y explíquelos brevemente. Los tipos de transporte eran activo y pasivo. ¿Quién me puede explicar acerca de estos transportes? Abril. El pasivo se produce... Perdón, Ángela, estabas hablando. Que el transporte pasivo se produce a favor de un gradiente de concentración y no utiliza energía. Y, por ejemplo, está la difusión simple y la ósmosis. Y el transporte activo utiliza energía y se da en contra de un gradiente de concentración. Bien, gracias Ángela. Ahora los cancheros que me dijeron, esto ya lo vimos en bioquímica, tírenme cómo es el transporte de la glucosa en las células del epitelio intestinal hacia el torrente sanguíneo. A través de los canales GLUT. Es un cotransporte, ¿o no? Transportadores GLUT. Transporte con sodio. Un cotransporte y también se utiliza la bomba sodio-potasio. Un cotransporte acoplado de sodio y glucosa, creo que. Bien, gracias. Bien, vamos a la siguiente. ¿En qué lugar de la célula se lleva a cabo la cadena de transporte de electrones y cuáles son los productos finales de la misma? Transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones se lleva a cabo en la matriz mitocondrial y va a tener como resultado formación de ATP. Bien, en la y el membrana aceptor, interna de y la bueno, va a mitocondria. formar y agua como aceptor final del oxígeno. Bien, perfecto. Y menciona los complejos que forman parte de la cadena respiratoria. Bueno, esto es una cuestión muy de memoria, así que pasamos a la siguiente. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? Y esto quiero que me lo expliquen desde el punto de vista físico-químico. Qué buena manera de dejarlos callados. Cuando los electrones pasan, ya que van cambiando de nivel, generan un gradiente que hace que también se bombeen protones. Sí. Y bueno, nada, esos protones generan fosforilación a nivel del sustrato en los distintos complejos. Y bueno, no estoy más a decirlo, lo que hace girar los complejos de la bomba te pasa ese gradiente. Bueno, y la fosforilación oxidativa, si nosotros desglosamos la palabra, ojo, Mili, no hace falta que la respondas vos sola, pueden participar todos. Desglosemos la palabra y empecemos a tirar frutas, ¿sí? O sea, cualquier bolazo que se les ocurra. Fosforilación oxidativa, se dan dos reacciones, se dan dos sucesos, una fosforilación y un proceso de oxidación. ¿A qué hace referencia?
al agregado de fósforo para la formación de una nueva molécula de ATP a partir de los electrones que se transfirieron en la cadena de transporte que pasan por la ATP sintasa. Bien. Agostina, la agregada de fosfato, perfecto. No es fósforo como elemento, sino fosfato como molécula. Que la energía que se produce por el pasaje de electrones a través de la bomba hace que se pueda generar esta reacción en la cual se acopla un grupo fosfato por unión covalente al último fosfato del ADP para generar el ATP. ¿Bien? ¿Todo esto quedó claro? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, entonces con esto terminamos la clase. Espero no haberlos cansado mucho si estos temas ya los vieron, pero bueno, por lo menos funcionó para que me conozcan un poco y que pierdan un poco la vergüenza de hablar conmigo. Muchas gracias, profe. La grabación de esta clase la voy a subir en Gracias, cuanto profe. se genere el video, el link para acceder al drive de la grabación de esta clase. Mientras tanto, nos volvemos a ver no en la siguiente clase de biología, sino en la otra, porque vamos a ir intercalándonos con Andrés. Así que dentro de unos 15 días más o menos nos vemos. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, profe. Chao, profe. Hasta luego. Gracias, profe. No, profe, gracias. Profe, una consulta. Este trabajo... Chao, profe, muchas gracias.